Cambiar completamente de tema, una de cada 3 adultas mayores cumplen labores cotidianas de cuidado informal de otras personas. Esto de acuerdo a un estudio elaborado por la Universidad del Desarrollo y Caja Los Serios. Para hablar del tema nos acompaña Mauricio Pablaza, director de investigación de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, un estudio, Mauricio, que tiene hartas aristas, es muy decidor de lo que está pasando en nuestro país, de lo que pasaba antes de la pandemia. Uno se imagina de lo que se intensificó durante la pandemia. ¿Cuál es la primera reflexión, de acuerdo a los números del estudio que ustedes publican? El estudio contempla dos partes. Una parte tiene relación con las necesidades crecientes en la población mayor, especialmente en términos de las dificultades que tienen para llevar a cabo ciertas tareas cotidianas y a veces la falta de capital social, es decir, personas que les puedan ayudar. Y la segunda parte, que fue el más interesante en muchos casos, es el rol que cumplen las mujeres mayores y las mujeres en general en ese trabajo de cuidados, que muchas veces es un rol desconocido o quizás invisibilizado. Conocido, pero poco visibilizado en nuestros medios. Mauricio, a ver, justo hoy día, yo creo que no es coincidencia esto, me llegó yo cubro recurrentemente temas económicos, y a razón del 8M me llegó un estudio del INE que hablaba del promedio de sueldos de mujeres, la brecha de género entre hombres y mujeres, porque es mucho más intenso, es mucho más grande la brecha en adultos mayores. O sea, si al final, por ejemplo, la diferencia promedio entre hombres y mujeres de ingresos es 19%, en adultos mayores llega hasta un 33%. Esta puede ser una de las causas justamente para que esa brecha sea mucho mayor, sobre todo en adultos mayores. Hay varias razones relacionadas primero a encontrar trabajo y después, ¿sí?, una vez que ya tienen trabajo, es los niveles de ingresos que tienen. Son dos procesos distintos. Generalmente en la búsqueda de trabajo hay muchos factores que influyen, siendo uno de los más importantes la tenencia de hijos. Y ahí la mujer tiene un rol que es distinto al del hombre. No estoy tratando de calificar, sino que solamente de describir la situación. Es una realidad. Muchas veces hay muchas mujeres que deciden no buscar trabajo por esta misma razón. Un segundo elemento es aquellas que ya tienen trabajo, que es un grupo selecto y específico de la población. Muchas veces encontramos estas diferencias. Y en el caso de las personas mayores se acrecienta aún más por varias razones. Una, los niveles educacionales se distancian mucho más en la medida que vemos los cohortes más antiguos. ¿Por qué? Porque el acceso a la educación en la mayoría de las personas que hoy día tienen 60 o 70 años era bastante distinto al que podamos ver hoy día con los cohortes más jóvenes. Mauricio, no sé si esta es primera vez o otra vez se ha hecho el estudio, mujeres mayores de 60 años, lo decíamos en el enunciado, un tercio cuida a terceros. De ellas, de las que cuidan, el 46% dedica 6 o más horas en esta situación. ¿Esto se intensificó con la pandemia? ¿Venía de antes? ¿Cómo ha sido un poco el derrotero de esta realidad? Lamentablemente no tenemos muchos datos para hacer el análisis prospectivo en el tiempo. Lo que hay, y es uno de los llamados a tener una especie de revolución de la información, para tener más información de esto. Nosotros en Chile tenemos algo que se llama la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que la última fue hecha en 2015, y con el tiempo se ha hecho pequeños cambios, pequeñas preguntas, pero ahora la idea es empezar a pensar en la siguiente para poder definir políticas públicas. Cuando no tienes información correcta y adecuada o en el momento adecuado, generalmente te vas a equivocar con la generación o el diseño de ellas. Mauricio, a ver, la pregunta puede ser bien de perogrullo, pero creo que es interesante también. ¿A quiénes cuidan? ¿Cuidan a nietos? ¿Cuidan a hijos? ¿Cuidan a parejas? ¿A quiénes cuidan generalmente? En general nosotros vemos cómo es la estructura del hogar y es muy heterogéneo. Hay casos en los cuales son sus propios cónyuges o las personas con las que viven. Muchas veces son las generaciones posteriores, es decir, nietos o individuos con alguna problema de distinta índole. Entonces, establecer de que hay un solo patrón y que este se aplica a todos es generalmente complicado. Pero lo que hemos visto es que principalmente son a cónyuges y tienen otro rol muy importante en la formación de lazos dentro de la familia, es decir, con nietos y el cuidado de ellos, porque en general entre medio hay una generación que probablemente está trabajando y que muchas veces tiene acceso limitado a servicios de cuidado para esos niños. Esta corresponsabilidad que se, entre comillas, se ensaña contra las mujeres, lamentablemente por un tema cultural, Mauricio, en este rango de edad, de 60 para arriba, ¿es más alto que en otras edades la cantidad o porcentaje de mujeres que están en estas labores de cuidado?
En general es un poco menor comparado con el resto de la población. Es decir, este es un problema más transversal, más que etario. Ya. Se da tanto con las mujeres menores de 60 como las mayores de 60. Cuando vemos los datos nos damos cuenta que el tiempo que dedican a labores domésticas, muchas veces no reconocidas, es bastante más alto. Muchas veces en las preguntas tradicionales que tenemos de las encuestas, cuando alguien no está trabajando, no busca trabajo, se le pregunta, ¿y por qué no busco trabajo? Y en esa respuesta es donde aparece esta pequeña información que Mm. nos dice, hay mucha gente que no está buscando, no está siendo parte de ese mercado laboral porque está dedicado al cuidado de Y otros. eso es lo que se denomina, perdón, Mauricio, como inactivo, porque no es un desempleado, es una persona que, entre comillas, de acuerdo a la estadística, voluntariamente sale del mercado laboral, pero podría estar trabajando, pero decide no estarlo. De hecho, técnicamente está trabajando, Claro, sí, en el fondo pero digo, porque como no es remunerado, aunque suene muy duro y debiese serlo. exacto. Y hay una situación que es relevante de abordar hoy día en términos de políticas públicas. Y no solo el término de las personas mayores, que ya es relevante. Cuando vemos las estadísticas en el largo plazo, qué es lo que está ocurriendo con este grupo, está creciendo de manera acelerada en el caso de Chile, y a veces hay fenómenos que es mejor abordarlos antes que después, Y sobre como todo con una este. población que envejece, ¿no? Exacto. Cuando vemos los datos de cómo se está moviendo la pirámide poblacional, nos damos cuenta de que nuestra población está envejeciendo. Y quizás una estrategia es aprender de aquellos países que lograron hacer estos procesos de manera más suave, de manera más adecuada para la inclusión de estas personas. ¿Cuánto, Mauricio, cuánto afecta este rol en las mujeres? Digo, desde su vida familiar, desde su vida laboral, como tú decías, que tienen que salir, tienen que postergarse. ¿En cuántos ámbitos, en el fondo, deben postergarse las mujeres por cumplir este rol que culturalmente se les está asignando? Nosotros tenemos, en este estudio no abordamos ese tipo ¿Ya? de relaciones, pero sí hay otro que la evidencia ha tratado de desarrollar, y las relaciones son infinitas, desde violencia intrafamiliar, el hecho de tener ingresos o tener un empleo genera ciertos niveles de autonomía, hasta los niveles más altos de desarrollo personal. Y ahí está la gran diferencia. Ya. Y otro punto, ustedes también mencionan, incluso lo separan por regiones. Hay algunas con mayor y con menor cantidad, porcentaje de mujeres. ¿Se debe a alguna razón? Porque las diferencias son bien importantes. Sobre todo yo leí algunas regiones del norte que superaban incluso el 40%, la región metropolitana llegaba creo que a un 39% y en otras es bastante más bajo. ¿Hay alguna razón para las diferencias bien marcadas entre algunas regiones? Hemos explorado en parte a qué se deben estas regiones. Algunas sugieren de que puede estar relacionado con mayores niveles de informalidad y o flexibilidad en los mercados laborales. Me explico. En la medida que tú tienes más flexibilidad o informalidad, que a veces son fenómenos que son muy cercanos, pero son completamente distintos desde la política pública, permite a ciertas personas trabajar por un periodo inferior de tiempo. Imagina el caso de la persona de Uber. En este caso, la persona trabaja en una especie de informalidad, en plataforma, pero al mismo tiempo tiene ciertas libertades para hacerlo en horarios en los cuales le permite mantener otras actividades. Entonces, ahí se juega un doble rol. ¿Qué está pasando con esta población? Incluso estaba viendo algunos números que ustedes ponían en el estudio, el PNUD incluso califica esto como o sea, es cuánto aporta al PIB esto, y el número no es menor, o sea, estamos hablando de un 4,5% del PIB. Es un poquito más que, aunque suene duro, pero lo llamo al plano político, es más que la reforma tributaria. Es solo imaginarlo. La cantidad de familias que hoy día dependen de mujeres en general, y más específico de mujeres mayores, para la mantención y la convivencia de ese hogar y la generación de recursos, es muy importante. Y no solo a nivel macro, que es como el número que acabas de mencionar, sino que también a nivel micro, en términos cómo esa dinámica Claro. permite a ciertas familias poder tener los recursos suficientes para llegar a fin de mes, que es al final uno de los principales objetivos que tienen. Tú Y mencionabas antes el tema de las políticas públicas. ¿Por dónde se parte? ¿Cómo se aborda una temática como esta? Que como decías tú, es multifactorial, son muchas razones, aquí hay mucho, debe ser bien difícil en otros países, no sé cómo se ha enfrentado. ¿Por dónde se parte en esto como política pública? solo un punto para ¿Sí? terminar el punto anterior, perdón. Era, y no solo se debe a la
posibilidad de que las personas mayores te permitan aumentar tu nivel de ingresos mediante el cuidado de otras personas, sino que también tienen otra serie de beneficios asociados a la convivencia dentro de esos hogares. Y esto está documentado en labores más cualitativas, en estudios más cualitativos, en los cuales ese rol genera ciertos niveles de mejor convivencia dentro de los hogares. Ahora, ¿cómo está siendo esto trabajado en otros países que nos permite entender? Es a través de políticas integrales, y políticas integrales que entiendan que los adultos mayores, especialmente las mujeres mayores, cumplen un rol relevante en la sociedad. Y hay temas de corresponsabilidad, hay temas de, por ejemplo, en algunos casos, de cómo hacerlos parte del mercado laboral en la medida que ellos quieran y deseen hacer eso. Cómo ser parte también en tener cuidados adicionales. ¿Por qué? Y me explico. Muchas veces lo que hemos visto en los casos más dramáticos es que la mujer mayor se posterga para el cuidado de otros y se olvida de ese cuidado propio. De hecho, el año pasado, junto con la Caja de los Héroes, entregamos un premio, o el año antepasado, perdón, a una emprendedora social que generó algo que se llama cuidado para otros. Y la gracia de esto era, esa persona que cuida a un tercero está todo el día cuidándola, no tiene respiro. De hecho, esta organización se llama Respiro. Y lo que permite a esa persona es sacarlo un día de esa labor de cuidado y darle un respiro. Y ese es un rol que quizás deberíamos empezar a ver en términos de la política pública y también de las organizaciones de la sociedad civil. Porque también uno podría resaltar que estamos frente a un gobierno que dentro de su programa de gobierno, el presidente Boric, estaba justamente este tema, el sistema de cuidado de adultos mayores, de cuidado de terceros, que exista un sistema más robusto que no dependa de esto, de mujeres que al final tienen que postergarse. ¿Cómo ven ustedes esa política pública? ¿Cuánto ha podido avanzar? Al final, ¿cómo se financian este tipo de políticas? ¿Cómo se arma este ajedrez que no es fácil? En la mayoría de los países que han logrado diseñar políticas públicas de más largo plazo, se ha logrado un acuerdo nacional en este proceso. Dos ejemplos, no son de este mismo caso, pero se relacionan. La extensión de las edades de jubilación, por ejemplo. En el caso de Inglaterra, la decisión no es de un gobierno, sino que tiene que ser en conjunto de una serie de actores políticos. Porque es bien políticamente incorrecta, entre comillas. Exacto. Por ejemplo, para describir la situación de Inglaterra o la situación de Francia, en la medida en que un gobierno o una coalición decide hacer esto por su propia cuenta, a pesar de ser bastante razonable, tiene consecuencias políticas que impiden que eso se haga en la realidad. ¿Cómo esto se ha desarrollado en el resto del mundo? Principalmente a través de la coordinación, encuentros de distintas unidades del mundo político y social que logran hacer esta trayectoria. Quizás el caso chileno más común o más resaltable en esto son dos. Chile Solidario en su momento y el otro es la medición de pobreza multidimensional. En los dos casos hubo gobiernos, quizás la medición de pobreza multidimensional es la más fuerte, hubo gobiernos de distinto color político, pero que mantuvieron la idea a pesar de tener resultados que pueden ser distintos. ¿Ustedes han visto un avance por lo menos dentro de esta promesa de gobierno? ¿Han visto que por lo menos se ha ido avanzando algo aquí en Chile o todavía nada? Nos gustaría verlo. El tema es que probablemente los datos son muy recientes. Ya. Sería interesante poder explorarlo, pero queremos ver los datos o si no estaríamos hablando solamente a partir de conjeturas o prejuicios. Claro. Mauricio Apablaza, director de investigación de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. No, gracias. Que tengan un buen día. Chao, chao. Chao.